Bueno, muy contenta de hacer este conversatorio, es un tema que a mí me interesa mucho, es un tema muy amplio, ambicioso el título de este conversatorio, vamos a ver cuánto de esto podemos realmente abarcar, pero espero al menos dar una pincelada de estos grandes mundos que cada uno por sí mismo podría dar para arte, ¿no? Meditación, mindfulness y coherencia cardíaca. Como se trata de prácticas, hoy día quiero proponerles que partamos con una pequeña práctica, ¿sí? Una pequeña práctica meditativa que no nos va a tomar más de 5 minutos. Entonces, los y las invito a que adoptemos una postura cómoda, a que nos sentemos en lo posible con la espalda apoyada, con ambos pies apoyados en el suelo, y busca que tu columna esté derecha, esté lo más erguida posible. Te invito entonces a que dejes tus manos, si quieres, apoyadas sobre los muslos. La idea es que los brazos estén sin tensión y que podamos de esta misma forma relajar también un poco los hombros. Si lo deseas, cierra tus ojos o mantén tu vista sin mirar a nada en particular, sino que simplemente dirigida como hacia un punto en el suelo, con los ojos entreabiertos. Y primero que nada te invito a que tomemos 3 respiraciones de limpieza, 3 respiraciones profundas por nuestra nariz. Inhala todo el aire que puedas y exhala por tu boca, con un suspiro largo. Inhala nuevamente, sintiendo cómo tu pecho se expande. Exhala. Una vez más, inhala profundo por tu nariz, con conciencia de que estás tomando oxígeno, aire nuevo. Y al exhalar bota cualquier tensión que puedas estar sintiendo en tu cuerpo o alguna preocupación. Muy bien. Una última vez vamos a respirar juntos, juntas, inhalando profundo por la nariz. Y exhala, deja salir todo el aire afuera. Quédate ahora respirando en forma normal. Sin esfuerzo. Te invito a que vayas dirigiendo tu atención a sentir la planta de los pies con el suelo, sentir este anclaje con la tierra, con el suelo. Que vayas sintiendo tu cuerpo apoyado en la silla, en los muslos, las caderas. Ves sintiendo el contacto de la espalda con el respaldo. Date cuenta que tu espalda puede apoyarse y soltarse.
soltando tus hombros un poco más, apoyando los brazos, soltándolos. Y nota poco a poco esta sensación de expansión en tu pecho. Como al apoyar, enderezar la espalda, podemos abrir un poco más el pecho. Y ve llevando suavemente tu atención a tu respiración. Sin intentar cambiarla, simplemente obsérvala. El aire ingresa por tu nariz a tus pulmones. Notas el movimiento en tu abdomen y en tu pecho. Como el aire sale suavemente y sin esfuerzo al exhalar. Si vienen pensamientos a tu mente, esto es normal, porque la mente produce pensamientos. Si es así, simplemente volvemos a nuestra respiración, una actitud amable, cariñosa, dejando pasar por esta vez esos pensamientos. Y vuelve a tu respiración. Date cuenta de esta pausa que estás haciendo en tu día para estar en este momento presente. En esta respiración. Tal vez puedes conectar con un poco más de calma, un poco más de silencio, como sucede cuando enfocamos nuestra mente en un objeto, en este caso la respiración.
Muy bien. Vamos a ir volviendo suavemente de esta breve pausa meditativa. Vamos a inhalar nuevamente profundo por nuestra nariz. Y exhala en una exhalación profunda. Y te invito a que suavemente a tu ritmo vayas volviendo a este espacio compartido, en que estamos con otras y con otros. Muy bien. Bueno, espero que al final podamos tener un ratito para compartir lo que es, si alguna o alguno quiere comentar un poco su experiencia con esta breve pausa que hicimos. Y vamos a comenzar por el tema. Bueno, la verdad es que normalmente en nuestra experiencia cotidiana estamos la mayor parte del tiempo en un estado de divagación mental. Y la divagación mental se refiere a esta actividad, ¿cierto?, como de chicharra de la mente, de bulla constante, donde muchas veces se produce sin que nosotros estemos dirigiendo ese proceso de pensamiento, sino que es más bien involuntario. Es ese ajetreo mental en el que saltamos de un pensamiento a otro, rumiaciones del pasado, preocupaciones del futuro, cosas que nunca que a lo mejor en nuestra mente no más van a suceder y después no suceden, ¿no? Y a todos nos pasa. Y este estado de divagación mental tiene ya distintas tradiciones, lo han nombrado. En el budismo se le llamaba la mente del mono, the monkey mind, ¿sí? Porque es como imaginar un mono que está saltando como loco entre las ramas de los árboles y salta de acá para allá sin ninguna lógica muchas veces, y nunca está quieto. Santa Teresa de Jesús en la tradición mística cristiana también se refirió a esta actividad incesante de la mente, como la loca de la casa, le llamaba ella, ¿sí? Y ella decía, bueno, ¿cuándo se va a callar esta loca de la casa que me quita la paz, que no me da el silencio, la paz mental necesaria? Y en las neurociencias, en la actualidad, todo esto se ha estudiado y cada vez hay más estudios muy interesantes, como se está estudiando la ciencia de la meditación, y actualmente esto tiene un nombre, se llama la red por defecto. O si se quiere como el piloto automático, en que en verdad el cerebro hay distintas zonas que se iluminan, de los recuerdos, áreas visuales, el lóbulo prefrontal, el temporoparietal, el sistema límbico, pero es una activación como, que sucede espontáneamente sin que nosotros la controlemos y que ilumina distintas zonas del cerebro. El cerebro está muy activo, consumiendo mucho, por lo demás, mucho gasto metabólico en esta divagación mental. Y quiero comentarles algo que a mí me pareció muy interesante mientras preparaba esta exposición. La doctora Nazaret Castellanos, una española, una gran estudiosa de las neurociencias de la meditación, cita un estudio que reciente, bueno, del 2010, de la revista Science, que tiene por título Una mente divagante es una mente infeliz. ¿Sí? Y esto es un estudio que fue publicado. Bueno, el título en inglés es A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Wandering puede ser una mente preocupada, ¿sí? Pero preocupación o también divagación. Como sea, cuando nuestra mente está llena de pensamientos, muy inquieta y distraída, se asocia a mayor sensación de infelicidad. Y esto se midió, ¿sí? Se midió con sujetos que participaron en este estudio. En cambio, cuando estamos en mayor calma mental, cuando nuestra mente está más tranquila, todos los sujetos reportaban efectivamente un mayor bienestar subjetivo, mayor felicidad, mayor tranquilidad. Bueno, ¿y cómo podemos lograr más tranquilidad mental? ¿No? Esa es la pregunta. Todos querríamos tener un poco más de tranquilidad mental.
Y aquí la meditación tiene mucho que poder aportarnos. Vamos a entrar entonces en qué es la meditación. Insisto que este tema daría para mucho más, ¿no? Y sé que me voy a quedar corta, sé que probablemente no voy a nombrar todo lo importante, pero voy a intentar sintetizar. El término meditación tiene dos orígenes. Viene del sánscrito, que es bhavana. Bhavana es el término que significa cultivar. Miren qué curioso, es cultivar, ¿sí? Es como quien cultiva la tierra, yo puedo cultivar mi mente, corazón. Ese es el sentido de este término. Cultivar una cierta disposición mental, una cierta actitud de mi mente y de mi corazón. Y en tibetano viene del término gom, que significa familiarizarse con. Es decir, también es la misma idea, hacer mi mente familiar con un cierto estado. Hay muchos tipos de meditación, porque hay muchas formas en que se puede entrenar la mente para cultivar un estado o disposición. Y por lo demás siempre estamos cultivando algo, aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo habitualmente ando preocupada por la vida y me preocupo mucho y le doy vueltas a rumiaciones de preocupación, estoy cultivando la preocupación, estoy cultivando ese hábito en mí. Y lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? Con los miedos o si cultivo estados de más serenidad. Siempre estamos cultivando alguna actitud. Y la meditación viene a ser algo así como tomar las riendas del proceso y dirigir nuestra mente hacia qué estados yo quiero favorecer o quisiera cultivar un poco más. ¿Quiero que en verdad mi mente siempre ande divagando o quiero aprender a dirigirla, enfocar mi atención, enfocarme en algo que sea constructivo para mí? ¿Ok? Y desarrollar ciertas disposiciones. Entonces, bueno, esto es muy interesante también porque hay muchos estudios que hablan de la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro de cambiar estructural y funcionalmente de acuerdo a las experiencias y habilidades que repitamos, que practiquemos. La doctora Sara Lazar se refiere en extenso a este tema, si a alguien le interesa después verla. Sabemos, y la neurociencia cada vez más lo identifica ahora, que no es verdad que el cerebro no cambie cuando uno es adulto, no es verdad que no se produzcan nuevas neuronas o nuevas conexiones neuronales. Todo el tiempo estamos generando nuevas conexiones neuronales a través de las experiencias que tengamos y por supuesto que aquellas que practiquemos más van a generar un impacto, un cambio funcional y estructural en nuestro cerebro. Y esto vale para cuando uno aprende un idioma, cuando uno toca un instrumento, cuando uno practica un deporte, cuando ustedes que están estudiando, ¿cierto? Están estudiando una materia, bueno, ¿por qué consolido ese aprendizaje? Porque mi cerebro generó un cambio estructural y esas neuronas se conectaron juntas. Y efectivamente también se ha visto que aumenta el grosor del hipocampo, una zona de nuestro cerebro, en el centro del cerebro, en el sistema límbico, aumenta su grosor. Y entonces cuando meditamos, cuando cultivamos, esto es como una manera de hablar de neuroplasticidad también. Estoy entrenando a mi cerebro y por lo tanto mi cerebro va generando modificaciones, producto de la práctica. Hay distintos tipos de meditación, en esta breve ponencia no voy a entrar en cada una de ellas, solo quiero mostrarlas. Existen las prácticas concentrativas, que son las más conocidas quizá aquí en Occidente, y es el tipo de práctica, por ejemplo, que hicimos al comienzo, que consiste en enfocar la atención en algo y en general es en la respiración. Esas serían las prácticas concentrativas, pero también existen las analíticas de la línea del Vipassana, ¿sí? Que usan la capacidad analítica de la mente para explorar un concepto, como por ejemplo la interdependencia, la vacuidad, en fin, y dirijo la actividad de mi mente a internarme en ese concepto. Están las prácticas generativas, una de las más conocidas son las prácticas del cultivo de la compasión, del altruismo, del amor incondicional, ¿sí?
Y existen programas, actualmente muchos programas, como programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, donde no es solo prestar la atención al momento presente, sino que además conectar con qué sería la compasión hacia mí mismo, hacia otro, hacia mi entorno. Y las prácticas de visualización, que también son muy comunes, sobre todo en el budismo tibetano y en el Mahayana. Quería mostrar este panorama, pero me voy a referir específicamente a las prácticas concentrativas, como la que hicimos al comienzo, que llevamos la atención a la respiración. ¿Y por qué la respiración? La respiración sucede en el presente. Está sucediendo ahora, nos demos cuenta de ella o no, está sucediendo. Al darnos cuenta de ella, de inmediato conectamos con el presente y conectamos con las sensaciones físicas de nuestro cuerpo en el presente. Y las tradiciones antiguas, en el yoga, en el hinduismo, en el budismo, sabían muy bien esta conexión entre mente y respiración. Cuando estamos en estado de agitación mental, nuestra respiración se hace más breve, más corta, menos profunda. Es una respiración agitada. Y se sabe muy bien que modificando la respiración, o cuando nuestra respiración es más profunda, efectivamente, por ejemplo, podemos calmar un estado de ansiedad. Podemos estar más tranquilos o tranquilas. Quiero ahora referirme a el mindfulness, porque el concepto de mindfulness es quizás el más popular, el más conocido en Occidente, y se tiende a pensar que es lo mismo que meditación, y no es lo mismo, es un concepto menos amplio que meditación. Meditación ya vimos que hay muchos tipos, una práctica mucho más amplia, y mindfulness en las enseñanzas del Buda no era más que un factor más, que una parte más de toda la práctica meditativa. Pero es como más se conoce en Occidente. Literalmente significa conciencia plena, ¿sí? Es estar plenamente consciente de lo que estoy haciendo en este momento presente, es darme cuenta. Es decir, me estoy tomando una taza de café, me doy cuenta que estoy tomando una taza de café. Estoy ahí, sintiendo el aroma, sintiendo el gusto, y no estoy con mi mente pensando lo que tengo que hacer después de una preocupación o viendo la tele, ¿se entiende? Estoy presente. Estoy presente viendo una puesta de sol, y me permito estar ahí, darme cuenta. Esa es una actitud mindfulness, ¿sí? De conciencia plena. John Kabat-Zinn lo define como prestar atención de un modo particular, con un propósito, en el momento presente, y sin establecer juicios de valor, ¿sí? Es decir, observo mis pensamientos, pero por un momento pongo en paréntesis los juicios. Por ejemplo, me enojo, tengo un pensamiento de enojo, identifico, estoy enojada. No lo califico de bueno o malo, simplemente noto que ahí está ese pensamiento, esa emoción. Y como digo, es un concepto menos amplio que el de meditación. Bueno, voy a hablar de los efectos de la meditación, solo voy a nombrar algunos, hay muchos más probablemente que no voy a alcanzar a nombrar. Cuando estamos meditando, una respiración profunda, serena, envía señales de calma a nuestro cerebro. Baja nuestra frecuencia cardíaca, y esto es efectivo. Todo esto que yo les digo se ha medido con instrumentos de biofeedback que miden las reacciones del organismo de personas que están meditando y de grandes meditadores que ya llevan años practicando, ¿no? Baja nuestra presión arterial, baja la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo en el sistema límbico. Hay una mayor regulación del córtex prefrontal, de esta zona de nuestro cerebro, sobre la amígdala, que genera, por lo tanto, mayor regulación emocional. Y esto me quiero detener solo un minutito. Efectivamente, por ejemplo, cuando ya yo me hago consciente de una emoción que estoy sintiendo y la nombro, eso quiere decir que mi corteza prefrontal ya está al tanto de esa emoción, y eso en sí mismo ya genera una cierta regulación emocional. Ya puedo identificar, tengo miedo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, a mediano y largo plazo se van viendo estos cambios, es decir, como toda práctica, como dije en un comienzo, se van viendo los cambios más estructurales en el cerebro a la medida que yo lo practico con más constancia.
y efectivamente aumenta el grosor del hipocampo. Y ya en el solo hecho de hacer una meditación, la que hicimos muy cortita, a lo mejor nuestras ondas cerebrales no alcanzaron a cambiar, pero si ya estoy en un periodo un poco más largo, de 20 minutos, de media hora, efectivamente hay cambios en las ondas cerebrales, a ondas más lentas, más pausadas, de mayor calma. Y aumenta nuestra coherencia cardíaca. Y ahora vamos a entrar en el tema de coherencia cardíaca, ¿sí? La coherencia cardíaca. Ya esta imagen muestra algo que nos puede dar una pista, un cerebro y un corazón. Pareciera que hay una conexión entre ambos órganos de nuestro cuerpo. Y así lo es. Es muy interesante. Nuestro corazón, cada vez sabemos más. Sabemos ahora que tiene 40.000 neuronas nuestro corazón. Y ojo, no es el único órgano de nuestro cuerpo que también tiene neuronas. También las hay en el intestino. Es muy interesante este tema, solo lo dejo enunciado, pero efectivamente nuestro cerebro tiene neuronas. Neuronas que además envían señales hacia el cerebro. Nuestro corazón emite un campo electromagnético 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Este campo electromagnético llega más allá de 70 centímetros más o menos del cuerpo humano, se puede medir. Produce distintas hormonas. La adrenalina, que acelera el corazón mismo, lo produce él, pero por ejemplo, una que quiero nombrar que es la oxitocina, que es la hormona del amor, así se la ha llamado. Cuando una mamá está amamantando a su bebé, libera oxitocina. Los papás también, se ha visto que los padres o cualquier otra persona que está a cargo de un bebé en conexión amorosa, también libera oxitocina. Y se libera no solamente en estas situaciones, sino que en general en cada conexión amorosa con un otro. Incluso cuando miro a los ojos a mi perro, a mi gato, a mi mascota, hay liberación de oxitocina. Estas son solo algunas de las cosas que nuestro corazón realiza. Y entonces, si nuestro corazón tiene neuronas, y tiene todas estas propiedades que nombramos, se puede hablar de una inteligencia del corazón, y se puede hablar de una memoria, de una cierta memoria del corazón. No por nada en las tradiciones, escuchamos a veces en la tradición popular, ¿no? Escucha tu corazón. Esto es muy curioso, porque intuitivamente sabemos que hay una sabiduría ahí en el corazón, que actuar escuchando al corazón puede dirigir en forma más sabia nuestra acción. Y por otra parte hay una palabra muy bonita que tenemos en el español que viene del latín, recordar, ¿sí? Viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Muy bonita esta palabra, encuentro yo, ¿sí? Es porque no es nuestra mente parece la que recuerda, es nuestro corazón. Voy a mostrar esta lámina muy brevemente que nos va a permitir explicar un poco mejor qué es la coherencia. Nuestro cerebro ha ido evolucionando y compartimos con los reptiles lo que se denomina el cerebro reptiliano, el tallo cerebral, esta parte de acá, ¿no? que controla nuestras funciones de supervivencia, nuestras funciones autónomas, el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la digestión, el sueño, el latido del corazón, en fin, todas las funciones que son autónomas estarían acá, en este cerebro reptiliano. A medio camino estaría nuestro cerebro límbico, que es el centro de las emociones. Y aquí está lo que yo nombraba hace un ratito, la amígdala y el hipocampo, entre otras estructuras, que estaría aquí, al centro, ¿no? Y por otra parte está el neocórtex, la corteza cerebral, que los primates, los mamíferos, todos tenemos neocórtex, ¿no? Pero los primates superiores y nosotros los humanos lo tenemos más desarrollado, sobre todo la parte prefrontal, la parte de adelante. Bueno, el latido de nuestro corazón, como dijimos, es una función autónoma, es automática, y menos mal, porque si fuera voluntario se nos olvidaría que el corazón latiera y nos moriríamos, ¿no? Por algo la naturaleza es sabia, es autónomo esto, es controlado por el sistema simpático y parasimpático, que son las dos ramas del sistema nervioso autónomo. El latido entre cada corazón el intervalo nunca es el mismo. Sí, perdón, me equivoqué, quiero decir el intervalo entre cada latido, eso quiero decir. ¿Sí? Nunca es el mismo. Y esto es normal, ¿sí? Es normal que haya una variabilidad en la
aceleración o desaceleración de nuestro corazón. Y esta aceleración o desaceleración se produce por el efecto de estos sistemas, el simpático y el parasimpático. El tema es que nuestro corazón varía este intervalo de los latidos y lo puede hacer de una forma irregular o caótica, y aquí tengo una imagen donde se puede ver. Si se fijan en esta gráfica aquí abajo, el latido, el patrón de cambio es irregular, es caótico, o puede ser de una forma regular y coherente. Es decir, nuestro corazón varía la frecuencia de su latido, pero lo hace siguiendo un patrón coherente, armónico. Y aquí está lo interesante. Cuando estamos en estados, por ejemplo, de frustración, y no solo de frustración, vamos a ver la lámina siguiente, que en otros estados también nuestro latido es incoherente, es caótico, no sigue ninguna pauta. En cambio, cuando estamos conectados con una emoción como el aprecio, la gratitud, el bienestar, nuestro latido se vuelve coherente, mucho más estable, el intervalo entre cada latido. Y aquí está, ¿no? Frustración, estrés, ansiedad serían patrón caótico, y en un patrón coherente es cuando estamos en un estado de bienestar, calma, aprecio, gratitud. ¿Y qué pasa cuando nuestro corazón late de forma coherente? Se regula el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, se equilibra la acción del sistema simpático y parasimpático, y probablemente si estamos un poco acelerados, entonces se estimula la acción del sistema parasimpático, que nos calma, nos relaja, nos hace bajar. Se equilibra la actividad de ambos hemisferios cerebrales. Esto es muy interesante también, se ha visto que la actividad de ambos hemisferios entra en un mayor equilibrio, en una mayor armonía, y si había uno que estaba más estimulado, normalmente entonces el otro también empieza a tener más actividad. Mejora el funcionamiento del sistema inmune a través de la práctica de la coherencia cardíaca. Disminuye la presión arterial, se regula el sueño, mejora la microcirculación, es decir, la circulación de nuestros pequeños vasitos sanguíneos que llegan a los distintos órganos, disminuye la inflamación y por lo tanto también mejora, a través de todo esto que hemos estado hablando, mejora la comunicación entre pensamiento y emoción. Regulación emocional, entonces por lo tanto puedo regular de mejor forma mis emociones a través de mi pensamiento, hacerme más consciente de ellas, y esto es una vía de doble tránsito, ¿no? ¿Cómo se puede lograr la coherencia cardíaca? Y aquí está la cosa interesante. Nuestro latido del corazón es involuntario, no lo podemos controlar a voluntad, a menos que seamos yogis muy expertos y que pudiéramos llegar a hacer ese tipo de cosas, pero la mayoría de los comunes no podemos. Pero sí podemos hacerlo indirectamente a través de la respiración. Usando, y nuevamente la respiración. Miren qué interesante, no solo en la meditación, también en la práctica de coherencia cardíaca, la respiración es una puerta de entrada. Usando la respiración de forma consciente, influimos en nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? En el sistema límbico, que son las emociones, y en el funcionamiento cortical, en los pensamientos. La respiración es muy interesante porque es quizá la única, no sé si hay otra, la verdad, lo desconozco, pero yo creo que es la única función que a la vez puede ser involuntaria y voluntaria, ¿no? Es decir, si bien está como a medio camino, está controlada por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto se produce en forma automática, involuntaria, pero sí nos podemos hacer conscientes de ella, sí a través de una práctica de respiración consciente la podemos calmar, y entonces podemos influir en la regulación de este sistema nervioso autónomo.